David es un aragonés de altos vuelos. Con tan solo 20 años y sin conocer el idioma, se trasladó a Varsovia para estudiar y trabajar en busca de su sueño. Actualmente es piloto de aerolíneas y aunque vive en las nubes, siempre que puede pone rumbo directo a su tierra, Aragón. ¡David! ¡Hey, Laura! ¿Qué tal? Estoy aquí. ¿Qué tal? Muy bien, no te encontraba. ¡Ahí va! 3 besos. Ah, vale. Aquí son 3 besos. Aquí son 3. ¿A qué estamos esperando en esta fila tan grande? Hoy es el Tustesfartek, significa el jueves gordo, y viene a asemejarse a nuestro jueves lardero. No me digas. Sí. ¿Pero aquí también comen longaniza en el puchero? No, aquí lo que se compra y lo que se come es bollos. Y es el único día en el que los polacos te dicen cuántos bollos se han comido y no cuánto han bebido. ¿Qué sabores hay? Frambuesa, budín, crema, nata, de todo, lo hacen de todo. ¿Y esto es normal o solo pasa en esta porque está No, esta está en el centro, es famosilla, pero en todas las pastelerías de aquí de Varsovia y de Polonia en general se hacen estas colas. Ya llevamos recorrido gran parte del camino y casi nos toca por fin. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Pues alrededor de 1 hora y pico. Dzień dobry. 8 pączków. ¿Te costó mucho aprender el idioma? Es duro, es duro. Esto imagino que estarán desde el punto de la mañana sin parar. Sin parar, están al destajo aquí. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Huele muy bien. ¿Qué hemos cogido? De rosa, luego de frambuesa y de tofu. Nunca más volveré a comer longaniza. Me encanta la longaniza de Graus, es algo como tiene que estar en mi dieta. Pues nada, propon un donut de longaniza. Un donut de longaniza, lo vamos a importar. Yo lo veo. A España. Bueno, David, ¿dónde estamos entrando ahora mismo? Ahora mismo estamos en el Museo Militar de aquí de Varsovia. Al lado está el Museo Nacional. Os he querido traer aquí porque me gusta mucho el sitio. Estamos casi en el centro de Varsovia y estamos rodeados de aviones. Son aviones de guerra, como podéis ver. Este avión en concreto es un avión de transporte militar de unas 60 personas. Fue el que retiraron cuando entró la Polonia en la Unión Europea y retirar los aviones que eran rusos. El dragón que tienen en la insignia es el dragón que representa la ciudad de Cracovia. Es como nuestro San Jorge. Los aviones que pilotas no son como estos. No son como estos. Son los típicos que coge la gente del aeropuerto de Zaragoza y se va de vacaciones. Por ejemplo, en una semana, ¿en cuántos países puedes estar? 5, 6, 7. Por ejemplo, ayer mismo estuve en Londres y el mismo día estuvimos en Suecia. Tú eres realmente un aragonés por el mundo. Tú sí. Aparte le ponemos que me gusta viajar, digamos, como ocio, pues ya... El completo. Mi madre lo sufre bastante porque le gustaría que estuviera más cerca. Le gustaría que el domingo por la tarde fuéramos a tomar café, a dar una vuelta por el Pilar. Claro. ¿Y ahora dónde nos estás llevando, David? Os he traído a los bares de leche. Es muy típico polaco también, de la gastronomía polaca, y es porque en la época del comunismo se venía aquí a comer, la población venía a comer de manera muy barata. Este es un poquito más moderno porque está más en el centro, se ha ido adaptando un poquito más al turismo. En algunos barrios todavía siguen siendo auténticos como las típicas tascas que tenemos nosotros por el casco. Hola chicos, oye, nos hemos oído hablar español. ¿De dónde sois? Yo mexicano. Mexicano. Yo de Córdoba. ¿Y qué estáis comiendo? Bueno, aquí tenemos la típica sopa de tomate polaca, que la puedes tomar con pasta o con arroz. Después tienes aquí el pollo con la salsa de seta. Aquí siempre los polacos añaden seta mucho, a muchos platos, invierno, sí. sobre Especialmente en invierno. Y si no hay comida española, entonces... Claro, si no hay comida española hay que tirar de esto. Que aproveche. Muchísimas gracias. Huele muy bien. ¿Qué tipo de comidas? Es típica comida de abuela. Son los típicos filetitos de empanados. Las sopas son muy polacas. Aquí el primer plato siempre es una sopa. Unos 4 euros comes de llenarte. Supongo que esta es tu chica. Sí, se llama Dagmara. Nice to meet you. Es de Varsovia. Nos conocimos volando. Love is in the air. ¿Dónde estamos? Estamos en la ribera del río. El río Vístula es muy parecido, me recuerda mucho al Ebro. Los puentes ya los habéis visto. Esto podría ser el centro, el Pilar, el barrio de la Jota,
Valdecierro, el Actur, así que es un sitio bastante agradable que nos gusta venir, sobre todo en verano, porque la playa esta se llena de gente y cuando hace bueno pues es muy agradable. ¿Este tiempo es normal en la fecha en la que estamos? No, aquí en Polonia ahora mismo teníamos que estar andando sobre nieve y estamos andando sobre arena. De hecho, si quieres, os lo puedo enseñar cómo está mi casa hace 2 semanas. Las casitas están dentro del bosque y así es como debería estar ahora mismo. Has hablado con el sol, ¿verdad? Sí, he hablado con el sol. ¿Venía aragoneses por el mundo? O yo creo que lo habéis traído vosotros desde España. Un instante, un billete, una dirección. Hemos seguido el curso del río y hemos llegado A Praga. ¿Cómo que a Praga? ¿No estábamos en Varsovia? A Praga, el distrito de Varsovia que se llama Praga. Es un barrio que nunca fue considerado parte de Varsovia, por eso está bastante intacto de como siempre ha sido, porque se salvó de la Segunda Guerra Mundial y no fue destruido. Este barrio se ha quedado como un poco zona de gente como artistas, han venido muchos artistas a vivir a esta zona, hay muchas cafeterías pequeñitas, es un barrio bastante como bohemio. Bueno, este barrio artístico hipster también es conocido por el cine. Aquí se ha rodado una película como El pianista. Sí, se ha rodado El pianista aquí en este barrio y en otras partes de la ciudad, pero también se han rodado otras películas como La Casa de la Esperanza, que está basada en el zoo que tenemos aquí también en el barrio de Praga. Trataba de una familia que estaba a cargo del zoo que salvó a muchas personas de las manos de los nazis. It's a sad story actually. So I think that the best way to show us what happened, it's a movie, Pianista in Polish. So how does it call it in Spanish? You say it perfect. El pianista también. Yeah. Ah, okay. Hola. Hola, Chase. Esto es un hola español. Poco. Pasar. Soy polaco. Blanco polaco. Hemos venido a ver a la familia de mi novia. Ella es su hermana, se llama Carolina. Marcin, que es nuestro Martín. Soy Martín. Jan, Juan. Y Jania es Jania en todos los idiomas. Juanita. Juanito. Juanita. Oye, ¿y tú cómo es que sabes castellano en español? Porque yo vivo en España. ¿Y cuánto tiempo estuviste en España? En el 99. Estuvo como un año casi. Sí, en España dinero, pesetas. ¿Pesetas? Ahí va. España es mi otra familia. Mi primer café ¿Sí? en España. Cuando yo vive el café, ¿Sí? expreso, no dormir. mi primer café en España. Muy bien. ¿A Juan le gusta mucho el fútbol? Le encanta. Iremos a ver al Zaragoza y al Huesca. Penalti, penalti. ¡Gol! Aquí el fútbol les gusta mucho. Tienen el Legia Warszawa, que es bastante importante aquí en Varsovia. Ya que estamos en familia, ¿cómo es el carácter polaco? Y para ellos, ¿cómo es el carácter español? Atención. Ja zawsze mówię, że Hiszpanie I Polacy mają otwarte domy. Que los españoles y los polacos siempre tienen la casa abierta. Mi casa Siempre. es tu casa. Gracias, hasta luego. Adiós. Y ahora que ha caído la noche, ¿qué plan nos espera? Pues ahora os he traído al Estadio Nacional, que lo construyeron para la Eurocopa y el estadio pues se ha quedado y ahora pues celebran acontecimientos de fútbol, de baloncesto, de voleibol, conciertos, ha venido Beyoncé. ¡Ah, qué bueno! Y en invierno lo usan como pista de hielo gigante. Esto es una chulada. Una de las cosas que más populares de Polonia. En invierno, pues nada mejor que patinar sobre hielo. Oye, ¿y cuánto hielo hay aquí? Mucho, dicen que alrededor de unos 5.000 metros cuadrados de hielo. Fenomenal, entonces. ¡Hombre! ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Pedrito? ¿De dónde sales? ¿Otro español? Otro español, mi primo. ¿Pero de dónde eres?
familia de Almudévar, él es de Casa Tartón, yo soy de Casa Papeletas. Pero nada, todos los veranos en una casa o en la otra. ¿Y vuestras madres qué dicen? ¿Estarán tranquilas y contentas? Cuando nos juntamos pues hasta se alegran, porque por lo menos siempre hay alguien cerca de la familia. Este calor familiar es ideal para despedirnos. Muy bien. Muchísimas gracias por este día. A ti, muchas gracias, un saludo a los de Almudévar, a los de Jaca, Zaragoza y todo Aragón. Muy bien, chicos. Un abrazo. Nos vamos. Pasadlo bien. Adiós.